opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros en la programación de Mega Noticias TVC. Esto es para opinar. Y como cada semana, les saludo a mis compañeros con gusto. Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias. Eduardo Torreblanca Jax, analista financiero y colaborador de Mega Noticias TVC. Y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema, por supuesto, es el COVID-19. El primer caso de coronavirus se identificó en China en diciembre. Han pasado ya casi 4 meses. Más de 6,400 personas han muerto y hay más de 167,000 contagiados en más de 150 países. Aquí en nuestro país, en México, el primer caso se confirmó el 27 de febrero. Hoy el número de contagiados crece, afortunadamente sin ningún deceso hasta este momento. El planeta se enfrenta a esta pandemia, Italia, España, las naciones más afectadas después de China, pero en México enfrentamos 2 pandemias, la del COVID-19 y la de la desinformación. Mientras la Secretaría de Salud pide no saludar de beso, abrazo y mano, el presidente hace lo contrario en sus giras, en sus conferencias por todo el país. Los datos preocupan, pero las acciones confunden, Raúl. Totalmente, Paco. Confunden. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, Víctor? Quiero saludarlos. Lo que tú dices es muy cierto. Hay datos que confunden. Hoy revisé palabra por palabra lo dicho por el subsecretario de Salud en la mañanera, el señor López-Gatell, y bueno, da 2 mensajes claros. Cuando tiene que hablar técnicamente, habla de contención y habla de mitigación, algo que me parece fundamental, que los técnicos sean los que decidan cómo se va a contener y cómo se va a mitigar, que son 2 cosas diferentes, la pandemia del coronavirus. Pero cuando habla ya del tema del presidente, las cosas cambian. Él habla y recomienda a la Secretaría de Salud, bueno, que no haya reuniones, que no haya concentraciones de personas, que haya esa sana distancia entre personas para evitar precisamente mitigar este virus que se ha comprobado que es un virus que es sumamente contagioso, se contagia rápidamente. Y una de las formas para evitar precisamente para mitigar el contagio es precisamente una sana distancia entre una persona y otra, y así lo ha dicho. Sin embargo, cuando le preguntan en el caso concreto del presidente López Obrador y los eventos, las mañaneras, las giras, los abrazos y los besos, que ya hablaremos del tema, sí, me parece que es un asunto delicado, porque ahí el subsecretario que funciona como secretario de Salud, bueno, pues habla y dice, exacto, y dice que en el caso del presidente, bueno, todavía no entramos a la segunda fase, hay ahí diferentes visiones, hay variantes, y eso es algo que lo que sin duda está también generando confusión, además, Paco, de considerar las fake news, y seguramente mucha gente está interesada en seguir golpeando al gobierno de López Obrador. Me parece que hay muchos elementos y este sería un primer comentario. Así es, Víctor. Pues caray, coincido con Raúl definitivamente, y al margen de esto, sin que se niegue la capacidad de Hugo López-Gatell, lo que sí es preocupante es que mezcle el discurso médico, que debe de ser técnico, preciso y concretarse a eso, porque eso es lo que es él nada más, a una especie como de apología de la figura presidencial, cosa que lo hace ver mal, a mi gusto. Se vuelve demasiado, digamos, en los juicios demasiado halagador, por llamarlo de alguna manera, hacia la propia figura del presidente, y eso lo hace ver mal. Y luego yo pienso que también hay un exceso ahí de comunicación. No sé si fuera él nada más la persona indicada o si se debería de buscar un vocero un poquito más práctico y pragmático y directo que él, que si nos fijamos, tiende a confundir mucho la narrativa. Comienza a hablar de temas técnicos, que es cierto, a dar recomendaciones, pero después empieza a enredarse él mismo y a hacer comentarios que, francamente, como el día de hoy, pues te mueven un poquito a la pena ajena. Así es. ¿Y qué, Osvaldo? Bueno, a mí me parece que detrás de estos desatinos y detrás de la impresión que nos queda a los ciudadanos de que se ha actuado tarde y de manera errática en ocasiones, está la necesidad de desarrollar una estrategia que nos debe de quedar claro con respecto a qué es lo que se va a hacer para tratar de que esta circunstancia de salud pública
no acabe complicando de manera exagerada a las finanzas nacionales. Es evidente que el gobierno tendrá que hacer una adecuación al presupuesto. Es necesario, pues, llevar suficientes recursos al sector público en el terreno de la salud y, sobre todo, hay que considerar que esto, por fuera y por dentro, tendrá implicaciones económicas muy importantes que quizá pudiera derivar en una recesión en el primer trimestre del presente año. Es evidente que desde enero se viene causando un daño a la proveeduría de empresas multinacionales, particularmente las empresas que se dedican al ensamble de piezas, de que esto tendrá un efecto en el comercio exterior mexicano, que tiene un peso muy relevante, más del 30% del Producto Interno Bruto. Creo que esto va a ocasionar serios dolores de cabeza al gobierno, tenderá a aletargar más la economía, tenderá a ofrecer menores impuestos, y esto exagerado pues llevará al extremo de tener que sacar dinero de donde no hay, o más bien de readecuar, hacer nuevos ajustes al presupuesto en acordes con la austeridad republicana. Yo creo que esto va a tener un costo muy importante para el país. A ver, yo quisiera preguntarles esto. Ahorita lo mencionaste, Eduardo, de que hemos actuado tarde. Y mi pregunta es, ¿hemos actuado tarde o de manera errática y confusa? Porque mientras por un lado la Organización Mundial de la Salud aplaude el trabajo del gobierno mexicano e incluso señala en algún momento que muchos otros países deberían de actuar como lo está haciendo México, por el otro está, por ejemplo, el tema de la suspensión de clases. Uno se pregunta, ¿por qué suspender clases hasta dentro de 8 días cuando hoy, un feriado, no hubo clases y te restan 4 días? Y vas a tener a los niños finalmente, pues ahí, concentrados en sus escuelas con un alto riesgo de contagio. ¿Por qué? Y sin mencionar... Se están cuidando muchas cosas. Sí, claro, y sin mencionar el tema del Vive Latino, ¿no? Yo creo que se están cuidando muchas cosas. Hoy por la mañana, ya decíamos, Hugo López-Gatell, el subsecretario, empezó a hablar de economía. Y me parece que el subsecretario de Salud, pues su campo de trabajo es precisamente el tema de la salud. Él señala, ya han defendido, que México no está entrando tarde. Sin embargo, me parece que la misma sociedad ha rebasado ya ese discurso de que se empezó tarde. Y algunos gobiernos, como el caso concreto de Jalisco, que anunció desde el fin de semana pasado que se suspendían todos los eventos públicos, los eventos artísticos, culturales, las reuniones, los eventos. El mismo gobernador anuncia que suspende actividades masivas y también se adelanta la suspensión de clases. Esto independientemente de que el gobierno federal no lo había anunciado todavía, lo tenían como una posibilidad. El subsecretario dice que estamos en México en una primera fase, que todavía en esta primera fase no era necesario entrar, y lo volvió a decir hoy, no era necesario entrar en este nivel, y esta forma está cubriendo, por ejemplo, algunos eventos como el de Vive Latino, que reunió más de 40,000 personas en un evento que supuestamente la misma Secretaría de Salud ha recomendado mantener una sana distancia. Y sin embargo, bueno, no pasó nada con este evento. Las giras del presidente, este fin de semana estuvo en Guerrero, vimos cómo besuqueaba, va dando las manos a todo mundo, o sea, esa es exactamente la parte donde hay una contradicción. Por un lado se dice que estamos en tiempo, pero por otro lado todas las observaciones digamos nacionales de ciudadanos conscientes, de instituciones educativas como el TEC de Monterrey, que fue el primero a anunciar esta medida de seguir con clases pero vía internet, vía red, online, y dejar precisamente los eventos presenciales. Me parece que dice el secretario, y así lo justifica el subsecretario, es que México empezamos, tú ya lo decías, finales de febrero empezó el primer caso aquí en México. Hoy tenemos más de 53 casos confirmados, más los que se vayan acumulando, desde luego día con día, y vamos seguramente a pasar a ese momento en el que se están
duplicando y multiplicando los casos de personas que conocemos, que sabemos que podrían tener alguna sintomatología de estas características. Y tendrán que hacerse el examen para poder determinar si es un caso de coronavirus o no. Y aunque también lo aclaró el secretario, me parece que tiene mucho sentido lo que dijo, es que los virus, hasta el momento como pues la verdad es que no hay ni cura ni vacuna y hay que dejar que el proceso siga. Aquí lo importante sería alargar ese tiempo de mitigación para evitar que haya un brinco tan fuerte como es lo que se podría esperar, lo que sucedió en Italia, por ejemplo, con el número de casos de personas contagiadas y lamentablemente con muchos muertos. Yo creo que hay varios mensajes en todo esto, algunos con razón y algunos manejados totalmente con una visión política, y pues esto hace que la gente esté confundida. Por eso me parece que es relevante que muchas universidades, muchas instituciones, muchos gobiernos se han adelantado incluso a las medidas que el gobierno federal ha venido anunciando. Medidas políticas y económicas. Para mí esta decisión de permitir que ciertos eventos masivos se llevaran a cabo y dejar que, por ejemplo, sea la iniciativa privada quien han sido los primeros en cancelar de alguna u otra manera los eventos, como en el caso de fútbol, habla de que están tratando de cuidar varios frentes y uno tendría que ser naturalmente el aspecto económico. Se están viendo también los costos, que no debería de ser. Yo coincido en que hay que hacer prevalecer el concepto de salud a la cuestión de las ganancias. Pero por otro lado también los mensajes que se mandan en esta narrativa, pues de tipo político-social, ¿no? Tratar de alargar un poquito más la percepción de descontrol y de miedo ante una situación que realmente, Raúl, nadie sabe bien a bien cómo se vaya a desenvolver en las siguientes semanas. Hay quienes apuestan a que en los siguientes días, los próximos 10 días, veremos una explosión de casos de coronavirus. Hay quien dice que México no, que ha hecho bien la tarea y que estos casos podrían ser mínimos, que sería un éxito y que muchos, como le veo la cara a Eduardo, lo dudan. Pero pues bueno, ahí está la moneda. Lo cierto es que estamos ante una situación totalmente inédita en la que pues no se había vivido una situación como esta. La hemos vivido con otro tipo de pandemias, pero nunca de esta dimensión, de este tamaño y de este alcance. El miedo, bien como dice el título de esta primera parte, es una gran segunda pandemia que debemos de tratar con pinzas. Bueno, y lo cierto es que se ha demostrado para qué sirven los números. Gracias a algoritmos y gracias al manejo de la matemática se han hecho pues algunas simulaciones, y les doy un dato nada más. Si hoy estuvieran enfermos en la capital de la República Mexicana 10 casos, 10 enfermos, solamente 10 enfermos, a un ritmo promedio de crecimiento de 15%, según datos de la Organización Mundial de la Salud, tardaríamos menos de 4 meses en tener a toda la capital de la República Mexicana enferma, o sea, contagiada. En menos de 4 meses tendremos al total de la población en la capital de la República contagiada. Y esto habla claramente de que no está de más exagerar en el cuidado para evitar que esto tenga una explosión que le permita al ciudadano poder señalar al gobierno como descuidado en un asunto que es fundamental. Y me parece, por otro lado, muy saludable que los padres de familia hayamos decidido tomar las cosas en nuestras manos, sacar a nuestros hijos de las escuelas, decir, pues estos 4 días van a faltar y van a empezar con este proceso de distanciamiento, que es el único que ha garantizado tener la eficiencia suficiente como para llegar a un equilibrio y después el descenso de los casos de contagio. Valdría, a ver. Sin embargo, Eduardo, Sí. perdón, nada más hacer la observación, porque podría sonar muy alarmista ese Sí, dato claro. que tú das y que lo pongo en tela de duda. Hay que reiterar lo que han dicho las autoridades, que del 100% de los casos, del 80% por lo menos de los casos de coronavirus, podrían considerarse como no letales. Solo un Sí, 10% que va en función de la edad y de las deficiencias inmunológicas que podamos tener, porque si no, daría la impresión de que hay que prepararnos para las muertes masivas, ¿no crees? Sí, ciertamente. Es un ejercicio, nada más habla de la necesidad de extremar las precauciones para evitar precisamente que esto lleve al extremo de que hay una explosión de los casos de contagio. ¿Valdría la pena entonces, por lo que ustedes están diciendo, ser cautos como está haciendo el gobierno en este momento o sí irse al otro extremo, a ser alarmistas y no esperar a la llegada de la fase 2 para aplicar
lo que se tiene que hacer. Para mí, y perdón por mis compañeros, pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. En menos de un mes, la Fed ha realizado 2 ajustes a las tasas de interés de manera extraordinaria y el del pasado domingo de manera, me parece, extrema. Es decir, bajar un punto porcentual y soltar $700 mil millones al mercado. Si esto lo están haciendo, es posiblemente porque tienen una información que permite la exageración como extremo al cuidado, porque nunca se había dado que hubiera 2 casos extraordinarios de baja en las tasas de interés y menos en domingo y de esas magnitudes. Digo, yo creo que ellos tienen una conciencia clara de hacia dónde puede evolucionar este problema de salud en la Unión Americana y se están tratando de curar en salud. ¿Qué piensas? Los americanos tienen una frase, el ejército americano tiene una frase que dice, espera siempre lo mejor, sí, prepárate para lo peor. Claro. Y creo que ahí es en ese tenor donde debe caer la percepción social y de todos los que pues, claro, tenemos al frente también la oportunidad de poder mandar un mensaje. A ver, sí. Mira, yo creo... Sí, Raúl. Perdón, Paco. A ver, yo trato, entiendo que el presidente tiene que dar un mensaje de aliento, tiene que ser un hombre optimista, tiene que dar esperanza, lo entiendo, y así debería de ser, ¿sí? El problema es cuando no se está hablando con verdad o cuando está mintiendo o cuando por carencias o por ideologías no se implementan acciones necesarias. A ver, nosotros vimos el caso y lo pudimos seguir paso a paso. Tú todos los días en Meganoticias informabas el caso de China, cómo se fue, cómo se construyeron un hospital especialmente para poder contener precisamente el coronavirus. Vimos cómo se fue desarrollando, cómo se detuvo la economía de China, cómo se aisló esta gran nación del mundo. Pudimos observarlo. Luego vino, y está en estos momentos, la expansión del coronavirus, especialmente en Europa, en Italia, en España, en Francia, ¿sí? Alemania, que ha tomado algunas acciones. O sea, en México hemos tenido la oportunidad de observar y ver qué es lo que ha sucedido con otras naciones. A mí me parece, por un lado, que el presidente tiene razón y hace bien en ser optimista respecto a los temas. Pero por otro lado, tendríamos que hablar de un sistema de salud fortalecido, tendríamos que hablar de un sistema de salud preparado, tendríamos que hablar de campañas de prevención, cosa que no hubo, Paco. Aquí mismo preguntábamos la semana pasada, no ha habido un solo anuncio para poder lavarte las manos o mantener la sana distancia necesaria para contener precisamente, mitigar esta propagación del virus. O sea, eso es lo que no ha habido. Y sí entiendo que el presidente tiene que ser optimista, decir que el peso fortachón y estamos hoy dependiendo que el Tratado de Libre Comercio que ahora sí camine, y entiendo al presidente, él tiene que dar ese mensaje. Lo que no entiendo es cómo el mismo presidente le pregunta ahora a su secretario, que lo mete allí en aprietos, para decirle cuándo tendrá que dejar de besar niñas y niños y darle la mano a tanta gente. ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento para empezar a tomar estas medidas? Por eso me parece que México tiene la gran oportunidad de haber visto lo que pasó en China, estar observando lo que está pasando en Italia y poder tomar las medidas hoy para que precisamente no tengamos que estar lamentando más muertos de los que seguramente matemáticamente vamos a tener, porque así lo dicen todas las estadísticas, y poder de alguna forma mitigar, alargar lo más posible este impacto que está teniendo tanto en la salud de los mexicanos como en la economía también de nuestro país. En ese entorno, justamente, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿sería conveniente en este momento ya estar como si estuviéramos en la fase 3? Vamos, prácticamente todo el mundo guardado en casa, evitando apoyando esa sana distancia para evitar contagios, y esto de alguna manera también tomando en cuenta los efectos económicos que sobrevendrían con una situación así. Si hoy fue una jornada negra, terrible para los mercados bursátiles en todo el mundo, afortunadamente en México no, porque estábamos en feriado,
Pero, ¿qué podemos esperar, Eduardo? No, eso va a seguir. El nerviosismo financiero va a seguir, sobre todo porque el mundo financiero se rige a partir de expectativas. Y cuando las expectativas no las tienes claras, entonces lo que gana es el miedo o el pánico, según sea el caso. Por eso vemos esas alzas tan importantes en los indicadores y esas bajas tan pronunciadas. Y así va a estar mientras no se estabilice el número de contagios a nivel mundial y las muertes comiencen a descender, como ya sucedió o ya está sucediendo en China. Y más vale exagerar. ¿Y sabes dónde está el optimismo, Raúl? ¿Sabes dónde está el optimismo que ciertamente tiene que transmitir el presidente de la República como líder de esta nación? En la fortaleza de organización de la sociedad mexicana en circunstancias difíciles, como una y otra vez lo ha demostrado el pueblo de México en casos extremos, como el caso, por ejemplo, de los terremotos. Ahí está la fortaleza de este país, en la organización civil y en la capacidad de nosotros, los mexicanos, de jugar en favor de algo que consideramos necesario, como es el caso de nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Entonces, ¿ya deberíamos de estar en fase 3? Bueno, si nos atenemos bueno, por un lado nada más para complementar lo que dice Eduardo, es cierto, la sociedad mexicana tiene experiencia y tiene un camino ya previo en lo que es enfrentar este tipo de problemas de pandemia. Hay que recordar la fiebre porcina en la que la sociedad rápido aprendió a manejar el tapabocas, los desinfectantes y los niños a lavarse las manos. Creo que eso es una fortaleza. Y en el otro punto, si nos atenemos a la evolución natural de este virus, sí diría que ya deberíamos haber empezado porque en teoría, al menos como yo entiendo, en los próximos días van a empezar a presentar síntomas claros aquellos que ya tienen el problema incubado y que de alguna manera en mayor o menor grado serían sujetos de transmisores en este momento y que a lo mejor no lo saben. Claro. Raúl. Sí, no, a ver, yo la verdad es que no tengo ninguna información, ni me siento preparado para poder señalar si debemos estar en fase 3. Me parece que eso tendrían que hacerlo los técnicos, los especialistas, los expertos, ¿sí? Lo que nosotros vemos es cómo se ha hecho en otros países y qué es lo que hemos hecho. Y aquí lo que ya comentábamos, la sociedad civil ha empezado a tomar acciones por su propia cuenta. Y esto independientemente de que el gobierno, sí, es el que va a normar, digamos, las reglas a seguir en esto. O sea, la gente empezó a hacerlo, las universidades, eso como ya lo comentamos ampliamente. Yo no sé si deberíamos ya estar en una fase 3, la verdad es que ni siquiera me atrevería a señalarlo. Eso lo tienen que precisamente dar a conocer los técnicos. Y para eso, dejar de combinar, que eso es lo que yo veo mal en este momento, que se están dando una combinación de temas ideológicos con temas técnicos. Y eso es lo que a mí, yo se los decía, hoy revisé palabra por palabra del subsecretario, cuando dice el subsecretario que sería bueno que al presidente le diera coronavirus, Raúl, porque es un hombre que tiene una fortaleza, perdón. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece si lo escuchamos? Adelante. Sí, claro. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. A ver, esa fue muy polémica esta mañana. Es una nueva muy categoría. fuerte, muy polémica esta mañana cuando habla de la fuerza moral y no una fuerza que contamina. Perdón, yo sigo insistiendo, es que realmente creo que se tendría que tener un vocero capacitado realmente en temas de comunicación. Bueno, y que se fuera, dedique como se cada usa quien en a lo otros. suyo, ¿no? Exacto, porque volvemos a lo mismo. Yo sí creo en el señor Hugo López-Gatell, yo no pongo en duda su capacidad, creo que es un profesionista que tiene un antecedente interesante. Sin embargo, cuando entra en ese terreno que menciona Raúl, que es el ideológico, el político, y quiere quedar bien con el jefe, y quiere quedar bien con todo, empieza a hablar de más, empieza a decir, pues la verdad, tonterías como esta. Barbaridades como esta que escuchamos. Yo siento que no me ayudes, compadre, ¿no? Mejor ya quédate callado. Poco le faltó para que era, qué bueno que quedara contagiado, para que pudiera contagiar a otros mexicanos. No, bueno,
Y a que todo el mundo sea Superman en México. No, pero además aquí yo insisto mucho, lamentablemente la reportera que le hizo el cuestionamiento no le siguió, pero aquí el problema no es saber si Andrés Manuel López Obrador es un ser humano, como todos nosotros. No, estamos hablando del presidente de este país, que el que se enferme le pega directamente al país, no le pega a él nada más. Claro. Y Oye, Paco, claro, a ver. y él cae exactamente en ese pequeño porcentaje que puede ser letal, que por edad natural Además, y que por resistencia problemas, física sí. son más susceptibles Cardíacos. de morirse. Fíjate nada más el tamaño de lo acaba de morder una niña. No, que al no sabemos revés. si Al estaba revés. enfermo o no. ¿Cómo? al revés, mordió a una niña. Él mordió. Él mordió a una niña. Bueno, Que es Sí, otro tema, a ver, ¿eh? es otro tema. Ese es otro tema. Déjame terminar tiene muchas aristas A ver, esta declaración que acabamos de escuchar del subsecretario tiene muchas aristas. A ver, primero, el presidente, igual que algunos de ustedes y de nosotros, ya estamos en población de riesgo por la edad. Qué necesidad de Más de rudeza 60 años. innecesaria. A ver, sí, Gracias. Raúl, Innecesario, sí, por pero bueno. favor, no Gracias, no Raúl. nos metas ahí. A ver, Gracias. no, es que ese es el problema. O sea, se dijo y se ha dicho que un segmento de la población de riesgo son los adultos de más de 60 años. El presidente está en ese rango de edad. 1. 2. El presidente no es como cualquiera de nosotros. El presidente, como tú ya bien lo decías, si se llega a enfermar o si Dios no lo quiera, falleciera a causa del coronavirus, esto podría desatar una crisis de otro tamaño, crisis política, crisis económica y no se le puede tratar como un ciudadano común y corriente. Claro. Que esas son exactamente las contradicciones que hay en esa información que se quejan ellos de que hay desinformación, que hay fake news, ¿sí? Y que de alguna forma estas conferencias también llevan a eso, a ese tipo de confusión. ¿Es una población de riesgo? Sí. ¿No se le puede tratar como cualquier ciudadano? No, es el presidente del país. Se le ¿sí? debe de Y cuidar. desde luego justifico desde luego lo que dice el secretario, es que muchas personas van a ser portadoras del coronavirus, les va a afectar, muchos serán asintomáticos, es decir, no van a sufrir ni dolor de cabeza, ni tos seca, ni neumonía, pero habrá otros que sí. Ya hay un porcentaje, que ya lo decía Eduardo, hay un porcentaje matemático que lamentablemente nos va a tocar a algunas personas. Entonces, estas son las cosas que de alguna forma no ayudan a tener una comunicación certera de lo que ellos están pidiendo, que haya comunicación seria, formal, cuando tenemos estas incongruencias y además vemos al presidente codeándose, dando abrazos y apapachos a medio mundo, incluyendo el tema de la mordida a la niña, que me parece un acto, además de desagradable, me parece completamente falta de sanidad para esa pequeña, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ahora que mencionabas esto, Raúl, hay que hacer mención, hasta antes de que se diera a conocer esta noche el informe, nosotros estamos grabando antes del programa, hay 2 casos graves, el de José Curí y el de Ruiz Sacristán, 2 personajes finalmente importantes del empresariado y de la política mexicana, 2 casos graves. Y del pero cual que también reflejan un poco el desorden que hay en el materia de comunicación. Así es. Porque habrá que recordar que no pocos comunicadores se fueron con la finta, hablando ya de la muerte de estos personajes, en un afán de querer ganar la primicia y de tener la nota como primeros, y después se hace la aclaración de que siempre no, de que está grave. Y esto, pues bueno, no viene a abonar a esa necesidad que tenemos ahorita de más no de pánico, sino de capacidad de organización. Claro. Pero sí le da la razón al presidente para poder abonar al tema de que son precisamente los de antes, los que querían seguir robando, los que querían seguir manoseando los presupuestos y desde luego los enemigos del sistema o los enemigos precisamente de su gobierno. O sea, eso es exactamente lo que le da pie a estas, desde luego. ¿Qué Sí, decías? hacer ideología otra vez Ajá. y volver a utilizarlo con una bandera política, con una bandera más de ideología y tratar de distraernos o irnos por otro lado. También eso, pues eso es reprobable. Sería lamentable que estuvieran pensando en el 2021 en lugar de pensar en una crisis de salud pública
y que será también lamentablemente económica en el 2020. ¿No? Si ellos están pensando en cuidar la imagen de Morena con miras a las elecciones del año próximo, la verdad sería muy lamentable y ojalá eso no suceda y ojalá no por cuidar las formas tengamos una crisis en 10, 15 días que nos alarme a todos los ciudadanos y echemos en cara asunto a la presidencia de la República. ¿No? Y si las cosas están saliendo bien y las están haciendo bien, ¿qué? ¿Qué es de desear, Es de desear, claro. y no creo que tengamos la respuesta en este momento, nada más es un acto de fe, tenemos que confiar en lo que dicen las instituciones, ellos dicen que puede haber un proceso de contención medible, cuantificable, controlable, pero hay también quien está apostando que la mayoría de los casos que aún no se detectan van a explotar precisamente en esos días y podrían ser muchos, muchísimos. La verdad, la respuesta creo que nadie la tiene. Se habla de un subregistro importante y se empezó a mencionar esto en el extranjero, no en México, ¿no? De que evidentemente había un subregistro y yo quiero saber dónde están esos reactivos que permiten a uno conocer si está uno enfermo o no. Yo al menos desconozco dónde tengo que ir para hacerme una prueba que me permita saber si estoy enfermo del coronavirus o no. Es que la tesis, Eduardo, perdón que te interrumpa, la tesis es de que no sabemos de más casos porque no tenemos más reactivos y no hemos aplicado más reactivos, a diferencia de otros países donde han aplicado cientos de miles y por eso han podido detectar más casos. Aquí el argumento de esas voces que tú señalas es, no es que haya menos casos, es que no hemos detectado más casos, que es muy diferente. Fíjate que en China la policía hablaba a los ciudadanos, no tenían derecho a salir de la casa. Y pedían la comida por vía internet, les tocaban el timbre y recogían el paquete, ya ni siquiera vieron a la persona que llevó el paquete, se hizo con robots y recibían llamada telefónica de la policía china periódicamente para saber cómo estaban, si había algún caso en casa que tenía que ser reportado y llegaban los encargados de salud a hacer las pruebas correspondientes para ver si tenían un problema de coronavirus. Y así hubo 100,000, ¿no? Poco más de 100,000 infectados, contagiados. Y en Italia fue más o menos la cosa muy parecida. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con una mexicana que vive allá en Roma y nos decía, fuera de grabación, decía, oigan, ya tienen que actuar. Aquí en Italia nos pasó exactamente lo mismo. Dijimos, no, todo el mundo tranquilo, ahí vamos. Y hoy por hoy Italia es tal vez el país más complicado, cerrado en sus fronteras. El segundo en casos. Dicen que los hospitales son romerías donde no se pueden atender a los enfermos. Se le da oxígeno a uno y llega alguien más grave, le quitan el oxígeno a esa persona que se le habían dado hace algunos minutos y se le ponen a la persona que está más grave. O sea, no se dan abasto en los hospitales italianos. Sin embargo, yo aquí haría una observación. Y bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Italia y conocemos un poquito más de Italia, estamos ante una sociedad particularmente alegre y relajada. Igual que los mexicanos, muy relajados. Sí, es cierto. Bueno, pero sí es cierto, los mexicanos también, pero tenemos ya no experiencia, Paco. Vuelvo a insistir, nosotros hemos vivido ya varias pandemias y a fuerza de golpes hemos desarrollado cierta habilidad. Lo mismo que está pasando con otros países avanzados que han vivido las consecuencias de la guerra, que saben lo que son las hambrunas, que saben lo que son las carencias y han actuado con más prudencia. Pero Italia yo creo que tiene un toque muy particular en su gente que los hace particularmente desparpajados, alegres, y yo creo que ahí ese fue un error de cálculo. Raúl. Y además el turismo. No, pues a ver, yo creo que nos parecemos mucho. Todos estos países, Italia, España, México, somos de la misma temperatura de sangre y nos parecemos mucho. A mí lo que me preocupa sobre todo es el ejemplo, Paco, el ejemplo que estamos viendo de parte de la autoridad. Yo no veo a la autoridad en ese discurso, están cuidando la economía, están cuidando la ideología o están tratando de que este impacto sea el menor. Lamentablemente, ya se ha hablado, y lo decía hoy el subsecretario, de nada sirve que todos nos hagamos pruebas para ver si tenemos coronavirus o no. O sea, dice, no serviría, no habría ni siquiera los reactivos suficientes para poder hacer todas las pruebas. Aquí el tema es
que conforme vayan saliendo personas que tengan síntomas, ahorita todos los casos confirmados son porque tienen algún tipo de vínculo con alguna persona que viajó o regresó de Europa y que tiene precisamente ese seguimiento. Pero ¿cuántas personas asintomáticas estarán hoy entre nosotros que son portadoras quizás ya del virus y que empezará precisamente, si no se respeta esta sana distancia, empezaremos a tener casos dramáticos que hasta hoy te confinan en tu casa? Eso es lo que te recomiendan las autoridades, pero cuando vengan ya las neumonías, donde la gente no puede respirar porque tiene una bronquitis complicada, que son los casos que ya mencionaste del ABC y algunos otros casos que se han estado analizando. Aquí en caso de Jalisco hay 2 casos, uno de ellos está internado, otros los mandaron a su casa. Y bueno, para ver exactamente cómo va evolucionando. En el momento que haya necesidad de tener estos respiratorios o estos aparatos para respirar, que no sé cuántos haya en el país, no sé cuántas camas haya en este caso, para poder atender a todas las personas que de alguna forma estén presentando ya casos dramáticos de neumonía, de bronquitis, donde la gente no puede respirar, y que esto es lamentablemente el caso dramático. ¿Por qué? Porque no hay vacuna, porque no hay medicamentos, porque este virus, como dijo el subsecretario, pues tendremos que crear nuestras propias defensas, el cuerpo de cada uno de nosotros, para hacer frente precisamente a este virus coronavirus, Raúl, que nos está atacando. A ver, pero yo creo que también hay que puntualizar ciertos aspectos, porque si no vuelvo a la cuestión del pánico y de crear un miedo innecesario. Uno, el factor fundamental en este momento es aquellas personas que hayan tenido contacto con algún extranjero y que empiecen a presentar síntomas. Pero hay que recordar que también tenemos otros problemas de salud como la influenza o la gripe en sí también, que presentan rasgos similares. Aquí la condición fundamental es la temperatura, es lo que he aprendido. En un caso de que se presenta temperatura junto con tos seca y con ciertas expresiones de tipo ya de gripe, es ya de preocuparse. Pero la temperatura es el factor fundamental para decir esto podría ser más grave. Temperaturas altas, claro. No, el caso efectivamente... Sí, y esperar que tu cuerpo reaccione, claro, que tu cuerpo de alguna forma haga frente a eso. Y los casos que se agravarán, los casos graves, son a los que estamos haciendo referencia, que pudieran pasar a ese nivel, que sería, digamos, un caso que podría contribuir a la fatalidad que de alguna forma se ha mencionado. Sí, lo que tú dices tienes toda la razón. O sea, la información es así: tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Y si de ahí te recuperas, como ya muchos se han recuperado, afortunadamente, la verdad es que ojalá pudiera ser el caso de todos. Lamentablemente las matemáticas nos dicen que no va a ser así. Sí, aquí el tema, y bien lo dicen, no es alarmar, no es la función, no es lo que queremos, ni la autoridad, ni nosotros, pero sí alertar, que la gente esté prevenida, y necesitamos acudir a nuestra sociedad para que vea que las cosas van en serio, y necesitamos actuar como sociedad, cuidando, previniendo, evitando, llevando a esta pandemia a su nivel más bajo. Eso es lo que tenemos que hacer, Eduardo. Y tendríamos que hacer, el gobierno debe de hacer ya el plan B para responder a una depresión económica. Me refiero a una depresión, una actitud de baja economía. Y estaría muy bien que pudiera sacar adelante ese plan de infraestructura y definir claramente si va a permitir que la iniciativa privada nacional y extranjera participe en el sector eléctrico y petrolero, porque y eso le daría mucha confianza, compromisos específicos para saber cómo vamos a salir adelante después de que la crisis en materia de salud sea superada. ¿Qué esperamos mañana de la bolsa? Si hoy hubo bajas tan importantes, es posible que mañana haya incrementos, recuperaciones también importantes, y así nos la pasemos por lo menos 15 días más. Va a ser el nerviosismo y el pánico lo determinen los mercados. ¿Y del dólar? Y del dólar, pues ahí está ya en 23, ¿no? 23. Ahí va, ya está en 23, y yo estoy seguro que alguien antes le metió la mano hace prácticamente una semana, estuvo a punto de estar en 23 y de repente mágicamente bajó de manera muy importante hasta 21. Vamos a ver qué sucede. Ya tenemos una pérdida de valor frente al dólar de 20% en lo que va del año. Pregunta rápida. Ahora, lo que es innegable es que estamos viviendo una crisis de muchos sectores y que esta se va a alargar tremendamente. Sí. La industria hotelera, la industria de
de la aviación, va a pegar muy la duro, industria del sí, claro. turismo en general, de los servicios. Muchos países están como Italia en franca quiebra porque viven del turismo, en fin. Claro. Yo creo que vamos a ver una recomposición de la economía mundial que no sé si vayamos luego a tardar años para la Pues recuperación. ya se habla de recesión, ya se habla de recesión internacional después de esto, ¿eh? Yes. Claro. Hoy en la mañanera, nada más como dato adicional, anunció que el presidente que había hablado con Bayeres y que también le dijeron que Slim mañana va a anunciar una gran inversión como parte de los datos que también tocó de repasada el presidente que le pide al canciller que active ya el nuevo tratado comercial. Ya no nos da tiempo de platicar más, pero déjenme dejarles ahí una espinita clavada a todos, incluyendo, Gracias. por supuesto, a nuestro auditorio. Estamos hablando del problema del COVID-19 y no estamos viendo que tenemos otro tema del cual preocuparnos, que es el sarampión. De momento, solo en la Ciudad de México, 16 casos. Y también, a nivel internacional, hoy salía la información de la fiebre aviar en Filipinas. Así es de que temas hay y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar de ellos. De antemano, muchas gracias, Víctor, Raúl, Eduardo, muchas gracias, pero sobre todo usted que nos permite darle nuestras opiniones y usted se quede con la mejor. Por supuesto, lo invito mañana para opinar con Raúl Frías Lucio y ahora le compartimos el ingenio que tenemos los mexicanos para ver los temas de la agenda nacional. Muy buenas noches. Thank you.